Estamos poniendo la mañana en camino y está contento Daniel Buquet porque justamente estamos versionando rock and roll, que es Estamos versionando a Los Redó. y en particular a Los Redondos, exactamente, muy bien. Es como la banda tuya, Dani, buen día, bienvenido. Sí, buen día, buen día. Y es la mejor banda de rock de toda la historia, junto con los Rolling Stones, que es la mejor banda de rock de toda la historia, depende desde dónde lo mires, desde el norte o desde el sur. Ah, mirá, pero digamos, en ese, porque pensé que me ibas a decir la mejor banda de rock de Argentina, ¿no? Más allá. No. Mirado desde el sur, la mejor banda de rock de toda la historia. Mirado desde el norte. O sea, con Torres García sería el, Bueno, ¿no? Con el, la de arriba. claro. Sí. No, muy bien. Pero yo soy simple, a ver, hay gente que sabe de música, no es mi caso. Estoy hablando de rock, además más bien convencional. Me gustan cosas más sofisticadas también. Sí, claro. Bueno, está Daniel Buquet con nosotros, estamos poniendo la mañana en camino, y me parece, Daniel, que es muy interesante que nos, desde las dos perspectivas, mira, una, la de, obviamente, el análisis político que vos en tu condición de doctor, investigador, docente de la Universidad de la República, nos puedas dar acerca de qué lectura política se hace de aquí a las próximas elecciones, donde el público, además de elegir posible presidente, digo posible porque en octubre es posible todavía, ¿no? Posible presidente, posible vicepresidente, también elegirá el Parlamento, ¿no es cierto? Ahí no es posible, No, ahí es seguro. Ahí es donde justamente es lo que se concreta eso. Pero también al público muy probablemente se le preguntará acerca de dos probables reformas constitucionales, es decir, o dos plebiscitos convocados en el espinel ideológico por fuerzas o miradas que lucen como bien distantes, ¿no? Y a propósito de diversos temas. Ya me pusiste cara de que tan distantes quizás no. Bueno, si hablamos de los promotores de las dos iniciativas, podría ser, sí, porque entre Cabildo Abierto y el PIT-CNT no parece haber mucha armonía ni proximidad. A ver, por ejemplo, viste que se dio a conocer 3 días atrás una encuesta de equipos Mori, ¿no? Sosnaber, a propósito de cómo se identifican los uruguayos justamente en esa línea ideológica derechas e izquierdas, ¿verdad? Sí, una distribución que es muy estable a lo largo del tiempo, con pequeñas variaciones, ¿no? Seguramente en esa línea, ya sé que está atravesada por otros ejes también, pero en esa línea probablemente los que promueven el plebiscito a propósito de los cambios en la reforma previsional, jubilatoria, etcétera, podríamos ubicarlos como en el 1, 2, 3, porque era así, ¿no? Bueno, sí, si querés entramos un poco en materia, ¿no? Hay dos organizaciones uruguayas que han decidido iniciar una recolección de firmas para someter a plebiscito, a una votación popular, sendas reformas de la Constitución. En un caso se trata del PIT-CNT, la central sindical, en una decisión que adoptó la mesa representativa, algo compleja, si querés entramos en algún momento, cómo fue que el PIT-CNT decidió promover una reforma de la Constitución que podríamos llamar radical respecto del sistema jubilatorio, ¿no? Es una reforma muy específica respecto del sistema jubilatorio, donde en la mesa representativa del PIT-CNT triunfó la posición que podríamos considerar más radical, ¿no? Que en votos, a lo sumo podríamos decir que es una minoría mayor, ¿no? Una especie de tercera parte plus de los votos que se recolectaron en esa instancia, ¿no? Ese es uno de los plebiscitos. El PIT-CNT aún no ha resuelto, si bien esa decisión incluye específicamente los objetivos de la reforma, fijar en la Constitución que la edad de jubilación es de 60 años, como estaba vigente antes de la reforma jubilatoria que aprobó el gobierno. Además, eliminar las AFAP, las administradoras de fondos previsionales, y además una tercera cosa es establecer algo así como que la jubilación mínima sea equivalente al salario mínimo.
Esa es la propuesta que triunfó en estas condiciones que decimos. Si querés lo digo así como brevemente. Hay un problema estatutario que es muy inconveniente, que implica la posibilidad de que cualquier organismo que pueda aprobar algo sin tener una mayoría a favor, que este es el caso, ¿no? Claro, por eso decía minoría mayor. Sí, 16 contra 28, es decir, 44, si me da bien, 28, sí, 44 presentes, creo que de 48 integrantes de la mesa, pero 44 presentes. Fíjate que no llega a un tercio de integrantes, supera el tercio de los presentes los 16 votos que obtuvo esta moción contra 14 votos que obtuvo otra moción, otra propuesta de plebiscito, pero menos ambiciosa, más restringida a derogar algunas de las medidas que se aprobaron en la reforma jubilatoria, contra otros 14 votos que no querían ningún plebiscito, ¿no? Esto es un problema porque votar por mayoría relativa implica tener la mayoría en contra. Claro. Eso es un problema. Es decir, ¿no? En general, los órganos que están bien diseñados, históricamente, estamos hablando de, bueno, siglos de mecanismos de votación que se utilizan en asambleas, llamémosle así, sabemos que para adoptar una decisión firme, y esto tiene mucha relatividad, pero bueno, para adoptar una decisión firme se requiere que haya una mayoría es más de la mitad, alguno le podría llamar mayoría absoluta, aunque este término es algo impreciso, pero en el sentido de más de la mitad a favor de esa posición. Así se aprueban las leyes en el Parlamento. Así es. Más allá de que hay gente que habla o computa votos en contra o abstenciones, si vos querés, lo importante es que si se va a aprobar algo, se vote. Si se va a aprobar algo democráticamente en un cuerpo colectivo, se vote. ¿Cuándo se aprueba algo en un cuerpo colectivo? Cuando la mayoría de ese cuerpo lo apoya. Porque eso impide que haya otra mayoría que lo anule, ¿de acuerdo? Es decir, las decisiones políticas requieren, o deberían tener, o es preferible que tengan, estabilidad. No es bueno o no funciona bien un organismo político cuando una mayoría adopta una decisión, otra mayoría adopta lo contrario y otra mayoría de nuevo adopta lo anterior, ¿no? Esto es algo muy estudiado en bueno, digamos, teoría de las decisiones, agregación de preferencias. Hay toda una línea de trabajo con mucho desarrollo matemático. Estas cosas se busca probarlas a través de teoremas matemáticos. Ajá. Y saber, bueno, si usamos este método de decisión, ¿qué propiedades tiene? Y entre otras cosas buscamos ver si esto genera equilibrios, es decir, decisiones que se sostienen en el tiempo. Entonces ahí hay un problema reglamentario, ¿no? Ahí y en todos los lugares, porque esto de la mesa representativa del PIT-CNT no es una excepción, de tomar decisiones por minoría. Eso, por decirte una cosa simple, está generando un problema en este momento en el PIT-CNT porque no se ponen de acuerdo en la redacción del texto a plebiscitar, que debería decir, con el lenguaje jurídico apropiado, las tres cosas que se votaron sustantivamente. Uh-huh. Pero bueno, ¿por qué hay problemas? Porque la mayoría está en contra. Se aprobó una decisión respecto a la cual la mayoría está en contra. O por lo menos no lo sabemos, ¿no? Es decir, yo escuché a la, no sé si es la presidenta o una representante del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, que es el sindicato promotor de esta variante, bueno, argumentando que en realidad no era tan así, no es que era una minoría que apoyaba esto, sino que hay que tomar en cuenta que los otros compañeros que también querían un plebiscito, también hubieran preferido este plebiscito a no hacer nada, o que hay gremios que no están dentro de la mesa representativa, que también, en fin, esto puede ser, ¿no? Yo no estoy diciendo, o que no quiero que se interprete que la mayoría del PIT-CNT está en contra de lo que está haciendo el PIT-CNT en sentido absolutamente estricto.
Yo lo que digo es que en esa votación, o tomada de esa forma la votación, la mayoría no la apoyó. La mayoría apoyó otras cosas, ¿no? Y eso es problemático. Eso es problemático para adoptar decisiones democráticas. Para cerrar, una forma de decidir esto, no es que sea perfecta, pero es una forma de decidir esto. Ahí depende un poco de efectivamente cómo se distribuyan las preferencias. ¿Cuál es el problema? El problema es votar más de dos cosas y tener una regla que diga que gana la que tenga más votos. Si son dos cosas, hay una que gana y la que gana tiene la mayoría. Por eso el balotaje funciona así, porque son dos. Entonces el que gana tiene la mayoría, por definición, porque solo son dos opciones. ¿De acuerdo? Entonces, vos acá podrías haber planteado como método de decisión si los sindicatos están de acuerdo en hacer o no hacer un plebiscito. Solo dos opciones. Plebiscito versus nada. Bueno, si ahí gana la opción hacer un plebiscito, capaz que después podés someter a votación qué va a incluir el plebiscito. ¿Derogar la SAFAP o no derogar la SAFAP? Bueno, ahí todos votan de nuevo en función de, bueno, la edad 60, yo qué sé. Si vas votando las opciones, cada una de ellas, y en cada una de ellas se encuentra una mayoría, podríamos llegar sí a un, no sé, eventualmente un plebiscito que tal vez tenga alguna de las cosas que este plebiscito tendrá y tal vez otra no. Uh-huh. En fin, hay un problema de decisión, y ese problema de decisión que nos muestra que hay una dificultad con las preferencias mayoritarias dentro de ese órgano, ahora está generando un problema con la redacción del texto. Bien. Antes, clarísimo, tal como lo estás exponiendo, lo entendió todo el mundo, estoy seguro. Deberías dedicarte a la docencia. Espero. Bien. Aún así, antes de seguir, porque al pasar dijiste algo que yo pienso que, del mismo modo que yo lo pensé, pienso que alguien más lo pudo haber pensado, y es lo siguiente. En cuanto a la mayoría, volvamos al ejemplo de el balotage, ¿no? Un instrumento que en Uruguay usa desde finales del siglo pasado, ¿no es cierto? Como hay dos posiciones, como hay dos alternativas, una le gana a la otra, es inevitable. Pero pregunto, no necesariamente la que gana posee la mayoría. Está bien, eso depende de cómo contabilices mayoría. Esto requiere una precisión, tal vez. Justamente por eso yo no quería usar mayoría absoluta específicamente, sino mayoría en el sentido de más de la mitad. El problema es más de la mitad de qué. Entonces, como vos decís, supongo que es lo que tenés en mente y lo que tendrá todo el mundo en mente. Pienso que alguien más puede pensar. Van dos candidatos, A y B, una cantidad de personas vota por A, otra cantidad vota por B, pero ninguna de esas dos cantidades tiene por qué ser la mayoría de todos los votantes. ¿Por qué? Porque hay gente que puede votar en blanco o anulado en esa circunstancia. El punto acá es que la mayoría que en el balotaje designa un presidente es lo que se puede llamar una mayoría simple. Más de la mitad de quienes, de lo que votaron a alguien, nosotros a esto le decimos votos válidos. Uh-huh. Entonces, el presidente uruguayo electo en segunda vuelta, bueno, si es electo en primera vuelta, ni hablar. Lo más habitual ha sido en segunda vuelta. Es un presidente electo por la mayoría, o sea, más de la mitad de los votos válidos, que llamamos válidos, que son por un candidato. Nosotros no le llamamos votos válidos. Es como si estuvieran ausentes, ¿verdad? Fuera de sala, dirían, uh-huh. en el Parlamento, por ejemplo. En el Parlamento hay muchas leyes, las leyes ordinarias, que se votan por mayoría de presentes. Eso se le llama mayoría simple muchas veces. Es decir, habiendo quórum, que es la cantidad mínima de legisladores presentes para sesionar, se puede someter cualquier proyecto normal, común y corriente a votación, y si hay, por decirte algo, 61 diputados y diputadas en la sala, con 30 votos se aprueba una ley. Claro. Punto. Quedó firme por la mayoría. ¿De quiénes? De los que estaban ahí, no de los 99. Si vos querés 50 votos, como mínimo, para una ley,
aunque vayan 50 al Parlamento, le llamás mayoría absoluta, que es la mayoría de los integrantes del cuerpo. Eso se considera una mayoría especial. Por eso la mayoría simple es la mayoría, más de la mitad de los que están. Pero siempre hay dos opciones. Cuando se propone una ley en el Parlamento, se pregunta, en el momento de votar, ¿quiénes están a favor? Levanten la mano. O sírvanse pronunciarse, por favor, como decía la fórmula. Bueno, tantos votos, dice, secretario, ¿cuál es el quórum? 61. 30 votos a favor. Mayoría aprobado. Sí. ¿Sí? Si es una ley común. Eso pasa en el balotaje. No necesariamente es la mayoría de todos los que fueron a votar, ni mucho menos la mayoría de todos los habilitados para votar. ¿Sí? Pero vos asegurás la mayoría de los votos válidos. Siempre que hay dos opciones, si más de la mitad de los que vas a contar ahí como el total lo votan a favor, se aprueba. Esto es importante porque además es la misma regla que se aplica para aprobar una reforma constitucional en un plebiscito. Para aprobar una reforma constitucional en una votación popular, esto se hace en Uruguay desde el año 17, o sea, hace más de 100 años que tenemos plebiscitos en Uruguay, específicamente plebiscitos, bueno, los plebiscitos son, le llamamos en la Constitución uruguaya a una votación popular a favor o en contra de una reforma constitucional, ¿no? Hace mucho tiempo. ¿Cómo se aprueba? Si la mayoría de los que fueron a votar votó a favor de la reforma. Esto ha generado problemas porque hay gente que dice, no, tiene que haber una papeleta por sí y una papeleta por no, porque yo quiero votar en contra. No, señor, no es necesario. Lo que importa es saber si la mayoría está a favor o no. Los demás no están a favor, yo qué sé, estarán en contra o no les importará, lo que sea. Pero para aprobar algo necesito que la mayoría esté a favor. Ajá. Es un método de decisión muy sólido en muchos aspectos. Y por eso funciona así en los plebiscitos. Es decir, el PIT-CNT está promoviendo una reforma constitucional que podría ser aprobada en un plebiscito donde la regla que se aplica es necesariamente la mayoría de los que vayan a votar deben apoyar esta reforma para que quede firme, pero el PIT-CNT decidió promover una reforma sin la mayoría de los votos de su órgano de gobierno. Y esa decisión, para que también nadie quede afuera de la charla, esa decisión que está amparada por un estatuto que seguramente se cumplió. Seguramente, ¿cierto? Sí. Y luego incluso de escuchar tu potencial salida a eso. Che, muchachos, ¿qué estamos pensando? Y que algunos quieren plebiscitar y otros no. Bueno, vamos a decidir eso, quiénes quieren y quiénes no, y después que gane los que quieren, que hubiese sido probablemente el escenario de acuerdo a los resultados más probable, pero bueno, si gana plebiscitar, vemos con qué contenidos, y ahí incluso le da la chance al que no quería plebiscitar que incida incluso qué contenidos uno por uno, ¿entendés? La mejor forma de resolverlo es uno por uno. Entendido. Podría ser dos paquetes, estos contenidos contra estos otros contenidos, pero lo ideal es, vamos a juntar firmas. ¿Vamos a incluir tal cosa? Mayoría se incluye. ¿Vamos a incluir tal otra? No hay mayoría, no se incluye. ¿No? Bueno, si no se aprueba nada, vas a tener un plebiscito sin contenido, pero bueno. Está bien. Pero, y cuando el PIT-CNT recorre ese camino, será, para decirlo en términos bien claros, que se les escapó la tortuga y no advirtieron de la debilidad que podía implicar esa salida, incluso para quienes la promueven, ¿no? Es decir, o en realidad fue, mira, la única chance que tenemos de llevar esto adelante es que nosotros, que somos una minoría pero mayor, metamos para adelante, nos damos el gusto de llevar esto a consideración del público, traemos a la institución, digamos, a la organización, a nuestro escenario, y aunque seamos conscientes que la mayoría no lo quiere, bueno, metemos para adelante y es la única forma que tenemos. Acá puede haber dos aspectos distintos, ¿no? Un aspecto es simplemente, a ver, una especie de tradición. Yo creo que en la mayoría de los gremios, incluso los gremios preestatutarios, cuando los gremios se forman y empiezan a funcionar, se reúnen en asambleas, gente propone cosas, bueno, vamos a votar. Todo el mundo dice eso porque
hay como una especie de fundamento básico de un funcionamiento democrático. Sí. Entonces cuando vamos a votar, bueno, se improvisa un poco, ¿no? A favor, en contra, abstenciones, yo qué sé. Sí, si hay más votos a favor que votos en contra, se aprueba. O te dicen muchas veces, no, pero este propone una cosa, el otro, entonces hay que votar contrapuesto. Se usa esta expresión, o se usaba, no sé. Eso tiene defectos desde el punto de vista de cómo logran detectar las preferencias colectivas, ¿no? Pensemos que un sistema de votación debería ser un mecanismo que nos permita resolver cuál es la preferencia de todas las personas, o la preferencia del grupo. Nosotros sabemos cuáles son las preferencias de cada una de las personas que integra el grupo. Bueno, con esas preferencias individuales queremos generar una preferencia colectiva. Para Juancito, A es mejor que B, ¿no? Para María, B es mejor que A. Y para todos nosotros, ¿quién es mejor, A o B? Claro. Bueno, entonces, de eso van los sistemas de votación. Y hay algo que se sabe desde siglos, y es que no hay ningún sistema de votación que resuelva esto a la perfección. Sí. No es un tema, no es que sea trivial, no es que se están confundiendo o se están comiendo algo obvio, no es tan así, es complejo. Entonces, bueno, tradiciones, costumbres, probablemente además decisiones que tal vez no hayan causado problemas la mayor parte de las veces, ¿no? Eso es una línea para pensar, bueno, esto funciona así por esta razón, por una razón histórica, de costumbre, de que esto ha funcionado, de que la gente lo entiende mejor, yo qué sé. Otra es la estratégica, y es, bueno, si yo tengo un método con estas debilidades, es mucho más fácil maniobrar para sacar una resolución. Esto a veces mucha gente lo piensa, de las asambleas, los sindicatos, ¿no? Piensa en estas maniobras, creo que se les llama así. Nosotros diríamos en clase, manipulación estratégica. Es lo mismo, bien, ¿no? Bien. Profe, decir, ¿está hablando de la maniobra? La regla tiene debilidades que facilitan que los que participan de la decisión hagan algo que no sea estrictamente decir cuál es su preferencia o cosas más específicas, ¿no? En estas votaciones tiene mucho poder lo que se llaman las mesas de las asambleas. Nosotros llamamos poder de agenda, que no tiene mucho que ver con el tema de la agenda política, la agenda mediática. Sí. La agenda en sistemas de votación es el orden en el que se votan las cosas. Claro. ¿Qué se vota primero, qué se vota después? Eso es la agenda. ¿Qué es el poder de agenda? Es el poder que tiene alguien de decir qué se vota, ¿no? Entonces, bueno, el presidente de la asamblea, la mesa que preside la asamblea, tiene poder de agenda. Entonces, muchas veces vos, ordenando las votaciones, vas a lograr que se apruebe lo que vos querés. No va a ser la mayoría de los asambleístas, dada cierta configuración de preferencias, sino que vos, conociéndolas, vas a decir, si yo voto, si mi opción preferida va primero contra esta, se queda fuera, pero entonces primero voy a mandar a esta contra aquella otra para dejar a esta fuera y después mando la mía y que le va a ganar. Eso se puede hacer, es muy fácil de probar además, y eso es una de las cosas que es una debilidad que tiene resolver de estas formas, incluso la forma que yo te propuse. Cuando las opciones son muchas, cuando las opciones son en realidad más de dos, es muy complicado resolver. Pues es muy complicado tomar una decisión que podamos llamar de equilibrio. Es decir, que es una decisión con la cual después todos van a estar conformes en el sentido que nadie va a encontrar que pueda hacer más nada para cambiarla. Y por lo tanto esa decisión se va a mantener, tal como se Pero en este caso, y teniendo, me parece recontra oportuno lo que estás señalando acerca de que históricamente ha sido un problema y que no hay solución perfecta, ¿verdad? Me puedo quedar con esa idea. Por lo tanto, siempre, cualquier solución en esta dirección siempre va a exponer cierta fragilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendí bien? Pero quiero hacer una aclaración. Aunque no hay una solución perfecta, la forma de decidir de un cuerpo colectivo
más sólida es presentarle a ese cuerpo solo 2 opciones. Cuando se aprueba una ley, hay 2 opciones. Quiero decir, no hay 2 proyectos de ley alternativos. Cuando se aprueba un proyecto de ley, hay 2 opciones. Aprobar la ley o dejar las cosas como están. Sí. Esas son las 2 opciones. Este mecanismo, presentar solo 2 opciones y adoptar solo aquellas decisiones que tengan el respaldo de una mayoría, es el método más sólido que conocemos. Bien. Cuando las 2 opciones son naturales, es decir, solo hay estas 2 opciones, ese método es muy bueno. Cuando las 2 opciones son artificiales, es decir, hay muchas opciones, pero las vamos enfrentando de a 2 secuencialmente, como yo te decía, bueno, ¿qué queremos? ¿Plebiscito o nada? Ganó plebiscito. Bueno, ahora tenemos plebiscito. ¿Qué le ponemos? ¿60 años o no le ponemos la edad? ¿No? Ya ahí es más complicado. Bien. Pero hay un método canónico que es el de la mayoría entre 2 alternativas. Bien. Lo cierto es que entre 2 alternativas, eso no fue lo que ocurrió. No, porque había 3 alternativas. Porque había 3 alternativas. Y será una duda, que en todo caso habrá que despejarla con los propios actores, si no recorrieron el camino de 3 pasarlas a 2, con esa frontera bien específica que vos señalabas, ¿queremos o no queremos plebiscito? Y una vez resuelto esto, si ganó, queremos, ¿qué contenido tendrá? Son, mira, varias cosas. Bueno, y vayamos de a una para ir despejando, ¿verdad? Salario mínimo. Uy, me encantaría, no, pero no es algo que debería estar en la Constitución. Entonces, y así va despejando. Ponele, ¿no? Dale. Ponele. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió lo otro. Para nada. Ahora, cuando ocurre lo otro, que es desde el punto de vista político, entonces, de aquí en más, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque, primero, estamos hablando del PCNT, y aunque si bien esa opción no contó con la mayoría, y eso se refleja ayer leíamos La Diaria, que señalaba que, entre otros, ¿no?, que el PCNT está teniendo dificultades en la redacción, uno podría decir... pero no solo dificultades en la redacción, también a EBU, por ejemplo, no sé en qué medida esto es oficial, pero maneja que ellos no van a apoyar la recolección de firmas ni votar, porque ellos acaban de acordar una reforma de la caja bancaria, sí. Que incluye algunas de las cosas que quieren derogar. Estuvieron hace 2 días acá la gente de EU, y además todo lo mismo, como ni lento ni perezoso, Delgado, ¿no? El casi, ¿qué le llamamos? Un seguro precandidato, no sé cómo, a pesar de que todavía no... Seguro precandidato ya es. Vos decís que no lo aceptó oficialmente. Eso. Eso. Es más que seguro precandidato. El más que seguro precandidato. No le digamos futuro presidente. No. Porque ya eso es demasiado. No. Futuro candidato blanco, ahí en el medio. No, pero en cualquier caso, precandidato siempre, porque... Precandidato seguro. Está, bueno. El seguro, pero lo que pasa es que si lo preguntás, dice, no, yo todavía no dije nada. Va a decir, igual que Carolina, ¿no? Sí, pero incluso te dicen... Es como que te dijera, mira, yo no oficialicé mi candidatura. Lo voy a hacer en otro momento, por lo tanto no me preguntes de esto. Pero no te están diciendo, estoy pensando... Ya ni siquiera te dicen que no lo tengo decidido. No, es verdad. Bueno, te dicen, lo que pasa es que este no es el momento. Volviendo... el mismo Delgado dijo, ¡epa! ¿Cómo es la cosa? El PCNT anuncia esto y uno de sus sindicatos más fuertes, más históricos, más representativos, que no apoya o aprueba algo que va, por lo menos en algunos aspectos, en franca contradicción con, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa porque en todo caso, de ahí cómo se sale, porque luce hacia afuera, pero también hacia adentro, como un problema a resolver, ¿no? Acerca del alcance, porque hay mucha gente que se identifica con el PCNT y que en el espinel ese ideológico se encuentra claramente del centro a la izquierda y que en cuestión partidaria se encuentra simpatizante, adherente o militante del Frente Amplio, que dice, realmente lo que aprobó el gobierno no me parece bueno por algunas razones. Más esto me parece, si querés, exagerado. Sí. O incluso peor, andás a ver, en el Frente Amplio es difícil... Bueno, si querés, esto yo no sé si capaz que lo hablamos en su momento, ¿no? Simplemente para recordar que
el presidente y algunos de los promotores de, no sé si Saldain, pero bueno, algunos de los operadores de la reforma, dejó entrever en su momento que a pesar de la oposición bastante contundente del Frente Amplio a todas estas propuestas, o bueno, no a todas, pero sí, la ley tiene cosas distintas, ¿no? Al Frente Amplio le viene bien, dijo, porque nosotros le estamos resolviendo un problema que si no ellos van a tener que resolver más adelante. Entonces, la calle lo dijo en repetida oportunidad, debería estar contento porque le estamos sacando este problema. Yo creo que tiene razón. A ver, tiene razón, en el Frente Amplio hay opiniones diversas, pero en cierto modo creo que hay gente del Frente Amplio que dice, bueno, no nos viene tan mal esta reforma, porque tal vez algunas de las cosas que hay en esta reforma mejor las dejamos, porque nosotros nos generaría un costo muy alto imponerlas, y vamos a complementar esta reforma por otro lado, ¿no? El discurso más, para simplificar, el discurso más ponderado dentro del Frente Amplio es que esta reforma es mala porque pone todo el costo en los trabajadores. Sí, que es una cosa que la gente de AEU, que lo tuvo el otro día... Bueno, entonces en un razonamiento en esta línea es, vos dejame esta reforma como está, que además se alivió un poco al final con el tema de la negociación, y yo voy, cuando gane las elecciones, voy a poner el resto del costo en otro lado. Exacto. ¿No? Exacto. Yo creo que muchos pueden pensar de esa manera. Y por lo tanto no están muy interesados en derogar esta reforma. Y bueno, que entonces desde esa perspectiva, ¿qué puede pasar de aquí en más con relación a esa reforma? Y la otra, ¿no? La que propone Cabildo Abierto. A propósito de... ¿Hablamos de esa luego de la pausa? Luego de la pausa. Estamos con Daniel Buquet. Así suena aquí en la mañana en camino la música de... los queridísimos amigos del Club de Toby. A propósito del Club de Toby, les cuento que estarán este sábado a las 9 de la noche en la Sala Corchea de la calle Soriano 1243, esquina Quijano. ¿Decís Quijano? ¿Decís Cuaraí? Sí, yo soy bastante clásico, incluso me jacto de eso a propósito. Ah, claro. Por ejemplo, digo Médanos. Ahí los mato a todos. Ahí me parece que... San José y Médanos. San José y Médanos. Entre Médanos y Santiago de Chile. Sí, claro. Bien, San José entre Médanos y Santiago de Chile, claro. Vas al Anglo. Vas al teatro. Vas a ver Italia Fausta. Fui al Anglo desde chico y entraba por la calle Médanos, que ahora se llama... Barrio Zamorí. La calle Sierra, propios que... Él ahora tiene 50 años. Sí, bueno, tiene 50 años, pero yo me fui del Uruguay claro. De adolescente con esa calle llamándose Médanos. Eso en vos, en los Urumex, o del tipo de los Urumex, lo entiendo. Pero con Cuarén, con Ibicuí, con... Pasa que estas calles conservan el nombre del otro lado. A mí, en realidad, te voy a decir la verdad, me cuesta identificar cuál es cuál. Creo que a mucha gente le pasa. Sí. Es decir, Gutiérrez Ruiz es Ibicuí. Sí, yo lo sé, eso me quedó porque fue la primera. Michelini y Gutiérrez Ruiz, Cuarén e Ibicuí respectivamente, fueron los primeros cambios allá en los 80. Apenas recuperada la democracia. Claro, entonces ese me quedó. Pero entonces después Quijano, Ferreira, en fin, y no sé, Aquiles Lanza, no sé, ya no sé cuál es cuál. Sí, es verdad. Entonces el nombre viejo me la identifica con precisión. El nombre nuevo, a veces tenés que hacer un razonamiento. Pensar. Exacto, me pasa igual. Bueno, vamos arriba. Entonces, en este marco, es poco probable que el PIT-CNT, con sus probables aliados y aún conviviendo con sus miradas distintas, consiga la firma, porque en este caso, a diferencia del anterior, que es algo que el público debería manejar también como información, no se requiere tan alto número de firmas, ¿verdad? Para llevarlo a la consulta popular en el marco de un plebiscito, en el entorno de las elecciones nacionales. ¿Estoy viendo lo que estoy diciendo? Claro, son dos formas de democracia distintas que tenemos en Uruguay. A una le llamamos referéndum, fue lo que se hizo en torno a la LUC. Un referéndum consiste en poner a votación de la ciudadanía una ley que por lo tanto ya aprobó el Parlamento y en esa instancia confirmarla o rechazarla. Bien. ¿No?
para hacer un referéndum se requiere juntar las firmas del 25%, la cuarta parte de los habilitados para votar. Esto es otro procedimiento, no tiene nada que ver con leyes, bueno, no tiene nada que ver, puede tener que ver con leyes, pero se trata de reformar la Constitución. Y esto puede promoverlo cualquier persona o grupo de personas interesadas, y para lograr someter a plebiscito, un plebiscito que debe ser necesariamente simultáneo con la elección general siguiente, tiene que juntar al menos el 10%, mucho menos de la mitad de las que se requieren para un referéndum, el 10% de las firmas de los habilitados para votar. En este caso estamos hablando de 270.000 firmas aproximadamente, que para quedar cubierto en términos de la revisión y los rechazos deberían ser 300 y tantas, ¿no? 300 y algo, 320.000 como mínimo, como para estar seguro. Ahora, teniendo en cuenta la capacidad organizativa del PIT-CNT, solo del PIT-CNT, porque sabemos que en este caso el Frente Amplio, bueno, en realidad no se ha pronunciado, pero parece difícil, dado los pronunciamientos previos de algunos grupos o líderes, que el Frente Amplio lo apoye como tal. Pero el PIT-CNT tiene una gran capacidad de militancia. No quiero decir que la junta en un fin de semana, pero nadie debería dudar que el PIT-CNT, salvo que tuviera un conflicto interno, que hoy lo está teniendo, pero bueno, que en general yo pienso que lo va a resolver de algún modo, salvo que tuviera un nivel de conflicto interno que dividiera al PIT-CNT y solo una parte del PIT-CNT se pusiera a juntar la firma. Pero eso solo de la perspectiva de la herramienta y la fuerza que vos tengas para llevarla adelante. Pero hablemos de los contenidos, y ahora podemos meter también lo de Cabildo, porque en realidad si vos lo pensás con ojos desde la afuera, ¿no? Alguien te propone que quede en la Constitución, o sea, que quede para siempre la posibilidad de que nunca vas a tener una jubilación menor a un salario mínimo. Que además nunca, por ley constitucional, es decir, la Carta Magna va a impedir que te puedan mañana o pasado seguir alargando tu edad de retiro. Lo de la SAFAP admito que es una zona un poquito más discutible porque no está tanto en dominio público cotidiano la gente. Pero esos dos asuntos son lo suficientemente seductores para que una porción, me parece interesante, de la ciudadanía, se sienta o no se sienta identificada con el PIT-CNT, con la izquierda o con la derecha, diga, ¡epa! Esto me gusta. Y lo mismo, a priori, me parece, con lo que plantea Cabildo a tema que te invito a que ingreses. Sí, yo ahí como cuando vos arrancaste con las dos iniciativas de plebiscito, presentándolas como en los extremos opuestos. No. Yo lo primero que iba a decir, creo que todo el mundo ya lo sabe, pero solo por las dudas, es que Cabildo ha decidido promover una reforma constitucional a través de este mecanismo que establezca límites en las tasas de interés y mecanismos de refinanciamiento de deudas, que si querés ubicarla en términos de izquierda a derecha, claro, parece de izquierda. Sí, claro. ¿No? Es decir... No, pero yo no me refería a la iniciativa, sino a los protagonistas. Por eso, sí, por eso. Justamente anunciando bien, que venía una cosa rica después de discusión. Está bien, los protagonistas pueden ser que estén muy alejados desde el punto de vista de vamos a llamarle así, la popularidad de la iniciativa. Eso. Las dos están para el mismo lado. ¿Sí? O sea, representan beneficios para millones de personas. Sí. Posibles, eventuales beneficios. Viste que en la discusión yo no estoy entrando acá a la sustancia, ¿no? Es decir, la jubilación mínima equiparada al salario mínimo, ¿va a ser inevitablemente un aumento de las jubilaciones? ¿O va a bajar el salario mínimo? No sé. En fin, lo mismo pasa, se ha dicho, ¿no? Con Cabildo, que si bien la reforma de Cabildo es gracioso, porque Cabildo introduce artículos transitorios en la Constitución, no reforma la Constitución propiamente. Por un rato. Pero los transitorios son artículos que vencen. Después la Constitución tiene todos los transitorios, ¿no? Como los de las elecciones internas de los partidos. Pero dice, mientras no se vote la ley, estaremos a lo siguiente. Pero establece, por ejemplo, una tasa máxima de interés anual de un 30% real, ¿no? Y por otro lado establece algún mecanismo
para refinanciar deudas vencidas, poniéndole topes a los intereses que se van a cobrar, en fin. Y basarse en los... son cosas atractivas para la gente que debe dinero o para la gente incluso que piensa pedir dinero prestado, claro, porque te están bajando la tasa de interés. Dicho al margen, tiene el mismo problema que el otro. ¿Va a bajar la tasa de interés o las instituciones financieras van a dejar de prestar plata y la plata la van a prestar, en fin, sí, prestamistas? Que se habla, ¿no?, como posible riesgo. Que te van a prestar en negro porque a esa tasa de interés no les va a convenir. Eventualmente, capaz que sí, yo qué sé. No. Estoy diciendo sobre la sustancia. La reforma es popular, ¿no? No es una reforma pro-empresarial, es una reforma popular, igual que la otra. Ambas. Acá la novedad es que Cabildo Abierto esté iniciando esta experiencia, que yo creo que es la única que le faltaba, ¿no? En el ejercicio de las, en fin, de las posibilidades que otorga el régimen institucional uruguayo a los partidos políticos, y en particular a los partidos con representación parlamentaria. Cabildo ha usado casi todas las opciones, que es estar dentro del gobierno y hacer todas las cosas que hace un partido de oposición. No, pero yo justamente estaba pensando que de la perspectiva histórica, no me animo a asegurarlo porque ni por asomo tengo el estudio suficiente, pero debe haber pocos casos en la historia, si es que este no es el primero, en que un actor del gobierno, un partícipe del gobierno, recurra a tan amplia gama de instrumentos que en general son apelados cuando esas voces están en la oposición, ¿no? Claro. A ver, ya sabemos que el plebiscito no es una prerrogativa de los partidos políticos, ¿no? Es una prerrogativa ciudadana. Uh-huh. Pero yo digo que forma parte del repertorio porque de alguna manera el recurso o bien a un referéndum o a un plebiscito constitucional, en este caso, en este tipo de cosas, es una medida político-partidaria. ¿Por qué? Porque Cabildo dice, tenemos que aprobar una ley en la coalición, en principio, para resolver este problema que tiene tanta gente. Y todo el mundo le dice, sí, tenés razón, es un problema, lo que pasa es que es complicado, déjame ver. Bueno, entonces al final dijeron, si ustedes no apoyan una ley sobre esto, nosotros vamos a reformar la Constitución y listo. Una especie de chantaje en un primer momento, o sea, fue anticipadamente, sí, a tal fecha, bueno, y ahora está recorriendo el camino. Yo creo que Cabildo hace muy bien, por distintas razones. Primero porque Cabildo está ganando experiencia política de manera intensiva. O sea, está haciendo como un curso intensivo de política, un partido nuevo, porque pensemos, el Frente Amplio también fue un partido nuevo en algún momento. Pero ojo, porque ese partido nuevo se conformó a partir de políticos con larga trayectoria política, ¿no? Terra, Arismendi, Michelini, Rodríguez Camuso. Sí, la Roballo, ¿no? qué sé yo, toda la barra. O sea, no eran nenes, no era gente nueva en el sistema político que estaba haciendo sus primeras armas. Cabildo tiene, sí, gente con trayectoria política, pero tiene mucha gente sin trayectoria política y además tiene como tal, ¿no? Como partido, hasta dificultades de organización. Bueno, está haciendo una experiencia y está probando distintos instrumentos, interpelar ministros, casi que votarle una censura a un ministro del gobierno que integra. En realidad no votó una censura, pero votó una moción de insatisfacción con la actuación del ministerio, votar leyes con la oposición, en fin, ha hecho de todo un poco y ahora arranca esta experiencia de recolección de firmas. Yo entiendo que una casa popular, desconozco la capacidad organizativa de Cabildo, pero en buena medida tu capacidad para alcanzar las firmas depende de que tengas, bueno, una red de estructura militante a lo largo del país que permita acercar a las personas que estén de acuerdo a firmar. Y esto le viene muy bien, porque justamente Cabildo, uno de los problemas que tiene natural
a la creación de un partido nuevo es que no tenía estructura. No sé en qué medida ha logrado expandir su estructura inicial. En su momento Cabildo tuvo una votación sorprendentemente buena para tratarse de un partido nuevo, pero luego en las elecciones subnacionales no le fue nada bien. Y eso en parte, no es solo por esa razón, pero en parte tiene que ver con su falta de inserción en el territorio, ¿no? Supongo que habrán logrado avanzar en algunos casos en esa inserción territorial. Ahora lo tiene que demostrar y además ahora le va a venir bien para crear estructura allí donde no la tenga, para acercarse a los votantes, ¿no? Más allá de que la recolección de firmas se haga un poco apartidariamente, ¿no? Y inviten a firmar no a los simpatizantes de Cabildo, sino a los que quieran llevar adelante esa reforma, bueno, como instrumento político de vinculación con la sociedad les viene muy bien, ¿no? Porque además es un ejercicio de militancia que probablemente no hayan llevado adelante, ¿no? Porque una cosa es ir a juntar votos, sí, claro. Y otra cosa es recolectar firmas, porque la firma implica necesariamente la devolución, ¿no? ¿Me firmás? No me firmás. Obviamente, supongo que no le hablarán de Cabildo todo el tiempo, pero de alguna manera está presente que quien tiene esta iniciativa es Cabildo. Fíjate que ellos no... Si fuera el Frente Amplio, o si fuera gente de izquierda, ponele, incluyendo al Frente Amplio, lo que hubieran hecho era formar una comisión pro referéndum, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, bueno, convocar otros actores sociales, políticos que se quisieran adherir a la iniciativa. No, yo creo que lo están haciendo así porque, más allá del interés específico... No sabemos si no lo intentaron, ¿no? Me arman algo así, ¿no? Bueno, no... Y a lo mejor no encontraron tanto eco. No escuché. Yo tiendo a pensar que no lo intentaron, no escuché, porque además esto también sería consistente con una estrategia que ha mostrado Cabildo en este ejercicio de aprender de la política de perfilismo, ¿no? Sí, sin duda. Desde el arranque. Entonces, yo creo que esto es uno más, algo que le permite a Cabildo estar, en cierto modo, en el tope de la agenda, en este caso la agenda mediática, política, estar en contacto con la gente, ir armando estructuras. Falta menos de un año para las primarias, faltan meses para las primarias. Entonces yo creo que Cabildo tiene, más allá del interés específico en que esto quede efectivamente en la Constitución, cuestión que no sé qué tan probable sea, si querés ahora al final vemos este último aspecto, digamos, las chances de cualquiera de los dos plebiscitos. Pero a Cabildo le va a ir bien, cualquiera sea el caso, salvo que no lleguen a juntar las firmas, porque eso podría impactar negativamente en la imagen del partido, ¿no? De todos modos, creo que es un objetivo accesible, ¿no? No todos los que se han propuesto juntar firmas para generar un plebiscito lo han logrado, pero yo tengo la sensación de que los que no lo lograron no fueron con temas populares, fueron con temas más controversiales. Este es un tema, no me animo a evaluar la capacidad de Cabildo, pero es un tema que permite pensar que sí, así como creo que el PIT-CNT va a juntar las firmas sin problema, creo que Cabildo también, no sé si tendrá o no más o menos problema, pero que lo va a lograr y que vamos a tener 2 plebiscitos, como ya es costumbre, en las elecciones, ¿no? Porque sepamos que desde que se recuperó la democracia, antes también, no es mi memoria, me estoy remontando a antes de nacer, pero 58, 62, 66, 71, en esas 4 elecciones hubo plebiscitos de reforma constitucional. Claro que esto era un uso distinto, era el viejo plebiscito
que surgía desde los partidos políticos, ¿no?, de reformar la Constitución. Se aprobó solo en la del 66, la reforma del 66, que es, de hecho, es una gran reforma constitucional, que es la Constitución vigente. La naranja. La que se le llamó naranja por la papeleta que se usó en aquel momento para aprobarla. Se plebiscitaban otras dos reformas constitucionales al mismo tiempo, además. También tenían que ver con... Todas eran como reformas políticas, ¿no? Esto de meter reformas puntuales dentro de la Constitución a través de la iniciativa popular es algo que reguló aquella Constitución, precisamente, la del 66, y que se empezó a usar luego de la recuperación democrática desde el 89, es decir, en la elección del 84, en la que se restauró la democracia, o la que abrió paso a la restauración democrática, no tuvimos plebiscito. Habíamos tenido, sí, en el año 80, un plebiscito inusual. La dictadura, los dictadores propusieron una reforma constitucional que fue sometida a un plebiscito fuera de elecciones, que perdió, pero los plebiscitos simultáneos, estos que se generan a partir de juntar al menos el 10% de las firmas, empezaron en el 89. Y a partir de ahí, en todas las elecciones tenemos 1 o 2 plebiscitos. Los plebiscitos han tenido distintos orígenes, pero había predominado hasta hace relativamente poco tiempo, hasta hace 15 años atrás, 15, 20 años atrás, los plebiscitos que surgían desde organizaciones sociales, sindicatos en muchos casos, pero no siempre sindicatos, o a veces sindicatos y otras organizaciones sociales, que después terminaban contando con el apoyo del Frente Amplio y eventualmente de algunos sectores políticos más fuera del Frente Amplio. Sí. Y esta era la fórmula ganadora. O sea, los plebiscitos que lograron la aprobación son plebiscitos que tienen este origen, o iniciativas que tienen este origen. Sindicatos, organizaciones sociales más Frente Amplio generaban una capacidad no solo de recolectar las firmas en su momento, sino también de convocar, de generar una convocatoria hacia la propia votación del plebiscito, que hacía que estas medidas lograran ser aprobadas. El primero fue el de los jubilados, allí no fue el PIT-CNT y el Frente Amplio. No, pero el Frente Amplio apoyó también. El Frente Amplio apoyó, pero apoyó todo el sistema político, Nacional, con excepción de Jorge Valle. Claro, el Partido Nacional, el propio presidente que resultó electo acompañando el voto favorable a esa reforma. Después sí, los subsiguientes tuvieron un poco, la mayoría, sobre todo los que se aprobaron, tuvieron estas características. Después el Frente Amplio promovió algunos plebiscitos, ya de iniciativa partidaria, voto en el exterior, por ejemplo. Pero era el voto epistolar, ¿no? Bueno, decía algo así, era una cosa muy emborrador, ¿no?, que incorporaba en la Constitución la posibilidad de votar desde el exterior a través del correo, pero que no fue aprobado. No. El punto justamente es que algunos de los últimos plebiscitos, promovidos desde el sistema político, posiblemente funcionaron para los promotores en alguna medida, porque les permitieron, tener un tema de agenda, sí, ejercitar la militancia, contactarse con la gente. En 2014, Bordaberry, en principio, no me acuerdo ahora bien. Sí, Bordaberry. Creo que ahí hubo un arco también. No, fue apoyado por la calle Herrera también, pero la iniciativa fue de Pedro. Era una norma que pretendía bajar la edad de imputabilidad. Todo el mundo se acordará, sí, que no es estrictamente imputabilidad, pero la consideración de las penas para los delitos como adultos, no ya a los mayores de 18 como es ahora, sino a partir de los 16 años. En el 19, Jorge Larrañaga promovió un plebiscito para introducir algunas normas en la Constitución que facilitaran la represión al delito. Me sonrío porque habría caído, porque todo es materia de discusión, como vos del arranque lo dejaste, pero habría caído en el error o en la fragilidad de que eran muchos temas diversos y que algunos despertaban alto entusiasmo, pero otros también altos recelos. Entonces, si bien estuvo muy cerca, porque estuvo cerca, la votación fue buena,
fue insuficiente. Y son muchas las voces, bueno, lo escuchamos cada media hora, que dicen, no, lo que pasa es que como metieron este otro asunto que también incomodaba, lo hemos escuchado, ¿no? Es tan rico lo que estás diciendo que también merece otro análisis, porque yo parto de la base de que se exagera cuando se dice que a Larrañaga le fue bien con esa iniciativa. Sí le fue bien en cuanto a padre de la iniciativa, pero electoralmente no. La gente supo distinguir muy bien. Una cosa me gusta lo que pone el Guapo, pero otra cosa es votarlo a él. Sí, ahí hay, para ver cómo le fue a Larrañaga, que sobre todo porque él además, antes de que se votara la reforma que promovía, tuvo que pasar por una primaria, por una interna en la que le fue bastante mal. Uh-huh. Fue una interna complicada porque fue esa donde apareció Sartori y entreveró la baraja. Pero no, lo que pasó es que su iniciativa, bueno, primero logró alcanzar la firma. Segundo, recibió una gran votación, a pesar de que perdió. Pero creo que además le dio una proyección personal, que fue lo que llevó a que lo nombraran ministro del Interior. Es decir, si bien no era el perfil del originario, él venía del wilsonismo, él venía de desafiar a la calle, ¿no? al herrerismo dentro del Partido Nacional, bueno, terminó mostrándose en este terreno con cierta no sé, capacitación, vocación, etcétera, en esa línea, y eso lo llevó a tener en ese terreno una posición importante. Bordaberry, bueno, también, no creo que podamos, en el caso de Bordaberry, que tampoco corresponde a Larrañaga, atribuirle su protagonismo político al plebiscito, porque cualquiera de los dos eran protagonistas relevantes de la política antes del plebiscito que promovieron. Lo que sí es cierto es que estos plebiscitos promovidos desde el sistema político han fracasado. ¿Sí? Los que han prosperado son los que vienen de abajo, con una estructura de apoyos sociales que involucran normalmente a los sindicatos, pero podrían ser los jubilados, y el sistema político. Entendido. Y el sistema político es clave. Cuando el sistema político no apoya una propuesta de reforma, no sale. Pero cuando va solo alguien del sistema político a proponer una reforma, tampoco sale. Bueno, habrá que ver entonces en este caso qué puede pasar. Lo que sí tienen ambas, con matices, pero podríamos decir casi, como lo que señalaste, como cierto rasgo de popularidad, ¿verdad? De ambas iniciativas, sí, ¿no? Alguien podría decir populista o demagógico, porque claro, sí, si vos me decís, mirá, quédate tranquilo, a los 60 ya te podés jubilar, y además tu jubilación va a ser generosa, y además podés pedir plata prestada y te vamos a cobrar intereses que ni siquiera cobra el Banco República en los préstamos sociales, ¿no? Sí, eso es blando, sí. Yo digo, ¿qué más puedo pedir? Pero bueno, ahí es complicado, ¿no? Si vos le planteás a la gente cosas... Usted que no, como decía Leo Maslía en aquella parodia que hacía, hacer una encuesta, preguntarle qué prefiere, si una cosa buena o una cosa mala. Bueno, sí, la gente va a preferir una cosa buena. Acá está un poco la capacidad que tenga el sistema político de convencer a la gente de que las cosas buenas son complicadas de instrumentar, y que tal vez estas propuestas no sean las formas más convenientes para resolver. Esa es una parte del asunto. La otra es la ignorancia, porque sabemos, por lo que hemos estudiado de estos plebiscitos, que en buena medida el resultado depende de la capacidad en sobrar en el momento de la votación, porque el plebiscito pierde protagonismo después. Sí, claro. En plena campaña electoral, la gente está más interesada en los candidatos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? La votación. Y vos ves las calles empapeladas de los colores de los partidos y las fracciones partidarias. Bien. Y entonces ahí la clave está en cómo el sistema... Entonces, si en realidad termina solo Cabildo ensobrando su reforma de deudores,
y algún sector del Frente Amplio, ¿no? Ponele el Partido Socialista, el Partido Comunista, ensobrando el plebiscito del PIT-CNT, puede ser que logren votos, porque mucha gente igual va a decir, yo voto esto, pero se va a quedar corto como ya pasó. Bien. Hay otro asunto que lo podemos dejar para otro lado, que puede ser algo bueno, puede ser algo noble, puede ser algo aplicable, puede ser algo justo, puede tener todos los requerimientos de cosa buena, yendo a Leo Maslía. Bueno, ¿y por qué no pero dice? aún así hay voces que a mí me parece que son atendibles y vienen de distintos espectros, que eso no alcanza para que esté en la Constitución, ¿verdad? Que es otra cosa. No, bueno, yo sí dije un par de cosas ya sobre la sustancia, pero no entremos en la sustancia. Creo que este tipo de cosas, la edad jubilatoria o la tasa máxima de interés, para simplificarlo, son cosas que no solo son materia legal, naturalmente materia legal, sino que precisamente son cosas que a lo largo del tiempo pueden variar. Claro. Porque hay circunstancias. Vos imaginate a Argentina con la inflación que tiene, está bien, el 30% es real, ¿no? ¿Se entiende? No es un 30% en pesos, es un 30% en unidades indexadas, si es en pesos ¿no? El préstamo. O sea, es 30% más la inflación, la tasa máxima, ¿de acuerdo? Lo que propone Cabildo en el artículo transitorio, pero que en realidad manda que una ley, pero muy especial, porque tiene que tener 2/3, establezca una tasa máxima, que la ley podrá ser de 50% y no del 30%, yo qué sé. O sea, no te deja en la Constitución el 30% para siempre, pero bueno, es difícil sacarlo porque para cambiar el 30% necesitas 2/3. Bien. El PIT-CNT te deja 60 años para siempre, hasta que se reforme la Constitución. Pero después es complicado reformar la Constitución, algo así como quitando un beneficio. Sí. Capaz que es más difícil meterlo al beneficio, pero después sacarlo es mucho más difícil. Y eso naturalmente no es conveniente en una sociedad dinámica. Andá a sacar ahora que las jubilaciones no dependan del índice medio de salario, por ejemplo. Bueno, sacarlo. Claro, sacarlo. Bueno, pero alguien también te podría decir, sí, pero cuando se decía que eso era imposible que está, y no, que era ya completamente inconveniente. En aquel momento, fíjate que fue un momento experimental, porque esto del plebiscito del 89 no tenía antecedentes. No. Y se largan con mucho poder los jubilados a juntar firmas y a proponer algo que de última le parecía bien a casi todo el mundo, salvo lo inconveniente de que eso estuviera en la Constitución. Y los políticos subieron al carro porque dijeron, pará, y si yo me pongo esto, capaz que pierdo. Claro. Y de hecho pasó. Entonces, bueno, ahí hay un problema, ¿no? La responsabilidad del político de, llegado el caso, animarse a decir, sí, lo que vos proponés es muy popular. A eso me refería. Pero el problema es que eso no va a resolver, a la larga no va a resolver ese problema, o hasta peor, ¿no? O va a resolver ese problema, pero va a crear otro más grande. Buqué, gracias por el tiempo. ¿Juegan este fin de semana me refiero a Defensor? Sí, de hecho creo que podemos, sí, pero visitante, ¿no? Bueno, juegan igual. Porque jugamos de local, pero sin público, porque nos sancionan. Viste que tenemos una hinchada muy violenta nosotros.